Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a empezar esta charla que hemos organizado conjuntamente con Sinope, Eskerrik asko, por darnos esta posibilidad del espacio y los hemos organizado desde Herriarte. Herriarte Entre Pueblos es una organización de desarrollo, de cooperación al desarrollo, que nacimos en el año 88 a partir de los comités de solidaridad con América Latina y que en Getxo tenemos una implantación desde hace 3 años, aunque en Euskadi llevábamos más tiempo implantados. Somos una organización que entendemos la cooperación desde una actitud de acompañamiento y sobre todo trabajamos la educación transformadora, la incidencia política y la cooperación solidaria. Acompañamos procesos de las poblaciones y de las comunidades indígenas de América Latina y procesos en los cuales son coincidentes con los nuestros, es decir, en las cuales las causas a veces son muy comunes y de las cuales participamos. Durante estos años hemos ido acompañando procesos según las necesidades que nos han ido transmitiendo y actualmente lo que más acompañamos es en la defensa de los derechos humanos, la defensa del territorio, relacionado todo con la lucha por la soberanía alimentaria y sobre todo la lucha por la soberanía de los recursos que están en sus comunidades. Esto nos ha llevado a que parte de nuestro trabajo, de nuestro acompañamiento va muy dirigido a acompañar a los defensores y las defensoras de los territorios y también a la lucha, diríamos, por la denuncia de las causas de los desastres naturales que están provocados por el cambio climático. Como consecuencia de eso, llevamos 2 años llevando esta exposición de esta actividad, que es denunciando las causas del cambio climático que está provocando las inmigraciones y que es algo que no nos es ajeno porque nosotras también estamos sufriendo las mismas consecuencias, lo estamos viendo con los desastres naturales que vamos viviendo, con las danas, con los incendios, de tal forma que esta vez ya en el mes de octubre ha habido 10 familias que han tenido que salir del delta del Ebro y esas 10 familias serían las primeras familias que diríamos consideradas como refugiadas climáticas, ¿no? Es decir, que han tenido que abandonar sus casas, su territorio en nuestra zona, ¿no? En nuestro país. Por tanto, las causas, aunque con diferente virulencia, pues son muy parecidas, tanto en las comunidades que acompañamos como con nosotros, ¿no? En esta charla, por tanto, que nos acompaña Antonio Urbina, pues está englobada dentro de esta actividad, en dar a conocer las causas del cambio climático que van echando a las poblaciones de sus territorios. Antonio Urbina es un compañero que también estamos juntos desde el año 1988 en Herriarte Entre Pueblos, los dos venimos de los comités de solidaridad en América Latina. Y él es catedrático de física en la Universidad Pública de Navarra. Su área de conocimiento y de investigación son las energías renovables. Ha trabajado en distintos institutos internacionales, sobre todo en Londres, y él es un conocedor precisamente de estas causas, ¿no? De estas causas. Sobre todo, diríamos, uno de los méritos, porque me ha dicho, no cuentes mucho, digo, bueno, el mérito fundamental, sí, nuestro mérito es que llevamos juntos desde el año 88 acompañando a las comunidades en terreno, parte de nuestra vida, también Antonio en El Salvador y bueno, pues muchísimas Arratsaldeon y muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad para trasladaros la información que está contenida en esta charla de refugiados climáticos. María José, gracias por la presentación y por todos esos años desde el 88 de luchas continuadas
terrible, ¿no? Porque últimamente me cuesta mucho empezar a dar charlas sobre estos temas cuando hemos vivido 2 años de un genocidio en marcha televisado todos los días y que ha ocurrido con una impunidad terrible. Lo de Gaza pesa mucho y cuesta dar cualquier charla donde no se mencione esto. Para empezar, no voy a hablar de Gaza, pero quiero tenerlo presente siempre porque es un genocidio que no lleva 2 años, lleva desde el año 48 y está continuando a pesar de que se ha decretado un aparente alto el fuego. Y hemos empezado el año pues, con un ataque a un país soberano al cual se han asesinado a más de 100 personas y de manera totalmente impune se ha secuestrado a un presidente que podrá tener las simpatías o no por nuestra parte, pero es un presidente de un país soberano y de manera totalmente impune con un ataque imperialista pues se lo han llevado a otro país para juzgarlo. Esto es algo que está rompiendo todas las barreras. Y sobre todo ante una actitud, sobre todo en Europa, lo que nos atañe a nosotros, pues de indiferencia, cuando no de disimulo o simplemente casi de sumisión abyecta casi, que es lo que al final esta impunidad hace que todo se prolongue. Claro que esta aceleración nos hace olvidarnos de otros temas que han sido fundamentales en los debates de los últimos años. Y la charla de hoy va de 2 de ellos que están muy relacionados. El cambio climático, como algo de lo cual ya se viene hablando varias décadas y que ahora mismo debería ser un eje transversal para interpretar y analizar no solo la realidad en la que vivimos, sino cómo diseñar las políticas del futuro. Debe tenerse esto en cuenta seguro. Y el tema de la inmigración. La inmigración, los desplazamientos de personas, de los cuales una parte sí que se puede ya claramente asociar a los efectos del cambio climático. Obviamente no todo, pero la idea de la charla de hoy es lanzar información, abordar y conectar estos temas y sobre todo generar debate. Entonces, dicho esto, la charla pues, está organizada en estas 4 partes, ¿no? Un poco recordar lo que es el cambio climático, sus evidencias y las causas. Creo que esto no hay ya debate científico sobre ello, pero sí hay un debate en la calle muy potente, sobre todo en la época de los bulos y la desinformación. Y luego la segunda parte va a ser cómo este cambio climático está provocando un nuevo fenómeno, ya desde hace tiempo también, que es los refugiados climáticos, y ante eso, ¿qué está haciendo nuestra sociedad? Entonces, bueno, pues muy gráficamente, el cambio climático es algo que ya estamos viendo. Estos son fotos de hace unos años, pero algunos ejemplos. El huracán Katrina de una fuerza inusitada, que no haya habido algo en la historia hasta ese momento. El retirar de los glaciares, el Perito Moreno, que cada vez más va perdiendo hielo a ritmo acelerado. 3 huracanes seguidos en el Caribe hace ya unos años, también algo que no había habido algo similar en la historia. Esto que vuelve a ser ahora de mucha actualidad, Groenlandia está perdiendo la capa de hielo que está sobre Groenlandia, con lo cual, aparte de su posición geoestratégica, se abre la posibilidad de hacer minería prácticamente un continente, y es de gran actualidad. Ahora mismo Estados Unidos está planteando si comprar o de qué manera poderse quedar con todos los recursos de Groenlandia. El cambio climático tiene mucho que ver con ello. Pero también en otras zonas, en el Sahel, por ejemplo, que es donde tenemos una frontera climática clarísima, que es el avance del desierto, que es donde probablemente la intensidad de generar refugiados climáticos es más fuerte. Todo esto, que he resumido con unas pocas imágenes, está exhaustivamente documentado en estos informes que de manera periódica la comunidad científica, un colectivo de varios miles de académicos y con mucho trabajo en el terreno, hablando también con organizaciones de base, compilan en 3 informes, que son estos que en inglés se llaman así, no están traducidos, pero están disponibles los resúmenes en muchos idiomas. 2 de ellos son importantes en cuanto a que dan los datos y demuestran que el cambio climático primero está ocurriendo y cuáles son sus causas de una manera totalmente científica, y también desde el punto de vista de la tecnología, de qué manera se puede mitigar ese avance del cambio climático. Entonces, resumiendo un poco estos 2 conceptos, ¿no? ¿Qué datos tenemos que demuestran el cambio climático y qué se sabe que hay que hacer para que
al menos moderar su avance y, si es posible, revertirlo, pues es lo que voy a comentar a continuación. Un par de gráficos. El de la izquierda es cómo ha avanzado la temperatura media del planeta Tierra. Es decir, ya no hace falta analizar mucha estadística aquí, ya se ve una tendencia clarísima, con datos lo más actualizado que hay, donde ya de manera sistemática durante 2 años hemos superado los 1,5 grados del Acuerdo de París. Todavía no se considera esto irrevocable, porque parece que se aceptará que lo hemos pasado de manera irrevocable cuando haya una media de 10 años por encima de 1,5, ya llevamos 2. Entonces la frontera del 1,5, que hasta hace pocos años era un poco lo que no deberíamos llegar, pues ya la hemos superado. Y la otra, he seleccionado una que es importante, que se habla menos de él, que es cuánta energía está acumulando el océano en forma de calor en sus capas superficiales. Quizá no se habla tanto de ello, es más espectacular el calentamiento de la atmósfera, pero este calentamiento es más preocupante, porque es millones y millones de equivalentes a bombas atómicas almacenadas en la superficie del océano, que toda esa energía pasa luego a las tormentas, en forma de agua evaporada, tormentas mucho más fuertes, huracanes mucho más fuertes. Y esta cantidad de energía en las primeras capas del océano, almacenadas en forma de calor básicamente, pues se ha disparado. O sea, en los últimos 30 años se ha disparado. Y eso explica lo que está pasando, sobre todo con las grandes tormentas. Aquí, de manera más gráfica, las anomalías térmicas, es decir, todo lo que está hacia la banda de los colores más rojos son, por zonas geográficas, los incrementos de temperatura que hemos tenido en 2024 respecto a la media de antes del año 91. Pues vemos cómo está afectando prácticamente a todos los territorios, salvo algunos puntos muy concretos donde hay un ligero descenso. La mayoría nos da lugar a esta media de 1,5 repartida de manera desigual. Lo cual, esta subida de temperatura se manifiesta en pérdida de hielo, en una serie de factores. ¿Cuál es la causa? Eso que estamos midiendo, que se está viendo. Bueno, pues la causa principal es la acumulación de dióxido de carbono, del principal gas de efecto invernadero, en la atmósfera. Esta es la medida que va oscilando, porque tiene una oscilación anual. Esta la concentración de CO2, porque el océano absorbe mucho CO2, va variando a lo largo del año, pero a pesar de la oscilación, la tendencia es claramente ascendente. Y fijaros que a pesar del Acuerdo de París, que fue en el 2015, no se nota absolutamente ningún efecto en el abatimiento del CO2. Es decir, se ha hablado mucho, se han firmado acuerdos, los gobiernos han hecho planes de reducción de emisiones, pero en la realidad lo que está pasando es que no hay absolutamente ningún abatimiento, ninguna reducción. Es más, ha aumentado un 150% en los últimos años respecto a los valores previos al año 91. Y el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero, pero otro que es menos abundante en la atmósfera, pero tiene 80 veces más poder de provocar efecto invernadero que el CO2, es el metano, el famoso gas natural, que nos venden como casi un gas verde, porque nos están diciendo constantemente que el gas natural es una forma más limpia de energía. Bueno, pues todo lo contrario, tiene un potencial de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, y es más, se ha disparado. Es decir, los intereses ahora mismo de todo el entramado empresarial fósil está desplazándose del petróleo al gas natural, y esto es un tema muy preocupante, porque esto no solo no está estable, sino que se está disparando. Hay gente que estuvo defendiendo hasta hace pocos años que sí, vale, el CO2 aumenta, el metano aumenta, pero son causas naturales. A lo largo de la historia geológica del planeta Tierra ha habido glaciaciones, etc. Entonces, bueno, pues esto es un fenómeno natural más que se arreglará por sí mismo. Bueno, lo que demuestra esto, y son un resumen de muchos estudios, es todos los modelos teóricos que se han hecho para intentar explicar la evolución de un montón de parámetros a nivel global de todo el planeta y a nivel
de ciertas zonas, en Europa, en África, en Sudamérica, y lo que se ve es qué dicen los modelos de la evolución usando solo causas naturales. No explican la línea negra, que es lo que se está viendo. La línea negra es las medidas que hay, no es proyecciones, es lo que ya sabemos, lo que ha pasado. Y todos los modelos teóricos donde no incluyen causas antropogénicas, donde quitamos los efectos de la revolución industrial, de las emisiones de nuestro consumo energético, etc., son incapaces de explicar lo que está pasando. Todas las líneas azules, una banda de distintos modelos, distintos parámetros, todos pierden la capacidad de explicar lo que pasa. Si se añade la causa antropogénica, la revolución industrial, la emisión de gases de efecto invernadero por causas de la revolución industrial, sobre todo mediados del siglo pasado, y muy disparados del año 90, es la banda rosa. Todos los modelos que incluyen causa antropogénica explican no solo a nivel global, sino a nivel de región por región, perfectamente ese aumento que se está observando. Entonces, bueno, la comunidad científica ya no hay debate. En la calle sí. Es muy importante trasladar que esto realmente ya tiene una demostración científica indiscutida, aunque a veces aparecen supuestos científicos o científicos que tuvieron en su momento mucho prestigio y que ahora se les está dando también bastante espacio porque, no sé si por afán de protagonismo o lo que sea, desmienten este tipo de cosas, no hay que darle crédito. La propia BBC en el Reino Unido, donde estuvimos un tiempo, cambió su política comunicativa en una dirección, porque ellos siempre que se hablaba de un tema, por ejemplo el cambio climático, decían tenemos que dar igual de tiempo a los que están a favor y los que están en contra del cambio climático, como si eso fuera pues honestidad periodística. Bueno, cambiaron su ética periodística, la de la BBC, diciendo no podemos dar tiempo y espacio a los negacionistas del cambio climático, porque lo único que hacemos es contribuir a la desinformación. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? No es un debate honesto, una mesa redonda, dos personas hablando a favor del cambio climático y dos en contra. Es dar pie a que gente propagadora de bulos tenga una plataforma para divulgar falsedades. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí como parte de un debate de cómo abordar estas cuestiones. Y bueno, ya sabemos que cambio climático vinculado a emisiones de CO2, vinculado a causas antropogénicas, a los humanos, a nuestro consumo energético, a la agricultura, a todo lo que hacemos. Bueno, pero dentro de eso, si afinamos un poco más, se va viendo que son los consumos de combustibles fósiles, dentro de todas las emisiones que hay por la actividad humana, los que contribuyen de manera principal a el CO2, al metano y a otros gases de efecto invernadero. De hecho, hay una correlación muy interesante entre las emisiones de CO2 y la actividad económica. Las emisiones de CO2 es la línea naranja y la actividad económica es la que vamos viendo en la línea azul. ¿Cuándo ha habido momentos en los que ha bajado un poquito la emisión anual? Justo coincidiendo con crisis económicas, donde el consumo de petróleo bajó puntualmente y luego se vuelve a recuperar la tendencia. Y hay estudios muy detallados donde hacen la contabilidad del CO2 y son capaces de atribuir a la explotación petrolífera de las multinacionales cuánto CO2 se ha emitido a lo largo de la historia. Entonces se hace una lista de los grandes contribuyentes. Esto está en informes que se pueden acceder online y con todas las publicaciones científicas que llevan detrás. Pues esta es la lista de las 20 principales multinacionales que son las responsables, solo ellas, estas 20 compañías, del 35% de todo el CO2 emitido desde el año 65. Es decir, más de un tercio de todo el CO2 emitido por la humanidad se puede atribuir a 20 compañías petroleras, lideradas por la compañía estatal de Arabia Saudí. La segunda es Chevron. Últimamente se oye mucho hablar de Chevron porque fue la única compañía petrolera que se quedó en Venezuela y que es la que siguió explotando el petróleo venezolano en la época de Chávez y de Maduro. Ahora van a volver otras, la petrolera rusa Gazprom, ExxonMobil es otra norteamericana, etc. Aquí están todas, con una contabilidad muy precisa de cuántas emisiones se les pueden asignar. Obviamente que esto derive en un pago, en una justicia climática, en un reparto de culpas, pues es casi utópico, pero al menos que se les pueda señalar
con el dedo. Y además se puede atribuir estas emisiones a los efectos que está causando. Es decir, a cada una de estas, por países, por compañías, se le puede atribuir un pequeño porcentaje en lo que ha sido el aumento de temperatura, la subida del nivel del mar, etc. Eso es lo que se llama la contabilidad ambiental o la asignación de causas. Y bueno, y eso es una línea de investigación bastante potente que ahora mismo metodológicamente no se discute mucho, por lo tanto, esto se tiene ya una información muy precisa. ¿A qué conclusiones se llegan después de analizar estos datos? Bueno, pues una muy importante, que está publicada en la revista Nature, que es a nivel científico, si no la más importante, una de las más importantes. Un informe que tuvo mucho impacto en su momento, en el año 2015, que dijo, bueno, si nos creemos el Acuerdo de París y no queremos subir más de 2 grados, debemos ser capaces como humanidad de dejar sin utilizar el 80% del carbón, 50% del gas y 30% del petróleo, reservas conocidas. Es decir, el problema no es el pico del petróleo, que se nos va a acabar el petróleo, como se habló hace ciertas décadas. El problema es que debemos tener la capacidad como humanidad de renunciar a consumir combustibles fósiles. Como decía un profesor fallecido, Domingo Jiménez Beltrán, muy conocido, decía, la edad de piedra no terminó por falta de piedras. Entonces, ahora mismo estamos en una encrucijada de la humanidad. Es decir, tenemos que superar la edad de los combustibles fósiles no porque se nos acaben, sino porque debemos tomar la decisión de dejar de consumirlos. Esa es la urgencia y el mensaje para mí más urgente. Esto se actualizó en un informe posterior, centrado en el año en 1,5, donde las cifras son todavía más altas. Debemos dejar de consumir 90% del carbón, reservas conocidas, o sea que solamente tenemos cuota para consumir un 10% de las reservas conocidas de carbón, gas y petróleo. Es decir, de todo el gas que queda y de todo el petróleo que queda, nos queda solo de margen para no llegar a un cambio climático catastrófico el 40%. Es decir, enlazando con el debate de Venezuela, país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, el problema, de verdad, es que ese petróleo salga a la superficie y se queme. O sea, luego podríamos en el debate decir, este es el verdadero objetivo de Trump, no, etcétera, pero el debate es decir, no, es que el petróleo de Venezuela se tiene que quedar en un 60% como mucho bajo tierra. El riesgo es sacar de más. Porque si lo sacamos, vamos a subir 3 metros el nivel del mar por cada siglo, hasta un total de 58 metros. Eso es si seguimos como hasta ahora. Y por lo tanto, pues hay que adaptarse. Hay que ver cómo va a afectar todo esto a la gente. Entonces, esto es lo que indica el informe del medio. El informe del medio es, hemos visto las causas del cambio climático, las causas que lo provocan, y ahora vamos a ver la vulnerabilidad y cómo adaptarnos, porque esto ya está ocurriendo y no afecta a todo el mundo por igual. En el informe este del medio, lo que hace es los modelos que hay de distintos grados de cambio climático, es decir, llegar a 1,5 y empezar a bajar, ya prácticamente descartado, porque estamos aquí y no hay ningún indicio que vayamos a bajar, estamos más bien en la franja entre esta línea de aquí y las de arriba, que sería el cambio climático catastrófico, llegando a los famosos 4,5 grados que se predijeron hace décadas ya, que sería realmente algo muy duro. Entonces, se estudian por zonas, pues, ecosistemas, tormentas violentas, efectos de sequías. El grado de color que tiene es la probabilidad en cada uno de los escenarios. Pues se han estudiado en torno a 30 efectos del cambio climático y el nivel de probabilidad en el que estamos para la mayoría de ellos es ya de muy probable. Entonces hay que adaptarse. Hay que adaptarse porque lo que tenemos es un avance de las zonas áridas que van impidiendo la vida humana en zonas donde antes se podía tener, por ejemplo, las fronteras del Sáhara, el Sahel, etc. Otras por inundación, por ejemplo, toda esta zona de aquí, etc. Entonces ya pasamos a, bueno, esto que está pasando ya, ¿cómo va a afectar? Por ejemplo, las zonas inundables, esto lo que indica es cuánto se va a inundar en ciertas zonas. Por ejemplo, en la parte de África Occidental se calcula
que va a haber millones de kilómetros cuadrados que van a quedar por la zona de los deltas del río Níger y del Congo inundadas. María José hablaba del delta del Ebro. No, estas cosas ya no son lejanas, ya no son en países que nos pillan lejos. Todo esto está pasando ya. En el propio Estados Unidos, la zona del Golfo de México, que algunos, como el presidente de la petrolera de aquí de Murqui, se empeñan en llamar Golfo de América, que por adular a Trump dijo Golfo de América en la famosa reunión. Bueno, el Golfo de México es una de las zonas que más se pueden ver afectadas. La zona de Nueva Orleans, por ejemplo, sería una de ellas. Y el impacto que tiene en el número de personas. Se calcula que va a haber ya en torno a 190 millones de personas que están habitando territorios que van a quedar bajo el agua en marea alta de aquí al año 2100. Actualmente son 110 millones y se van a incrementar en 80 más. Es decir, este es el riesgo de aquí a fin de siglo en millones de personas que simplemente su territorio va a quedar bajo el nivel del mar. El nivel de hambre se está disparando y donde más va a afectar es toda la zona de India, Pakistán, Afganistán, por problemas, obviamente hay unos problemas sociales muy duros en esa zona, pero en gran medida también vinculados al problema básico que ahora mismo la seguridad alimentaria no está garantizada en estos países. Y en la zona del Sahel, donde también hay enormes conflictos derivados pues, del avance del islamismo, etcétera, está también muy vinculado con una disputa por el territorio que tiene su raíz en el problema alimentario, ¿no? La de competencia entre agricultura y ganadería en unas zonas donde cada vez el territorio es menos capaz de sostener la vida. Entonces, las zonas amarillas y naranjas es donde más riesgo hay. Y obviamente está luego lo que sale en los telediarios. Eso es las tendencias y lo que hay es que cada vez vemos más tormentas, desastres naturales provocando inundaciones, enormes huracanes y desastres no tan naturales. Esto es una imagen de la zona de la Amazonía, donde la frontera de la deforestación pues, es obvia. O incendios, muchos de ellos provocados, ¿no? Y no tan lejanos tampoco. Estos efectos puntuales de fenómenos violentos del cambio climático los hemos visto este mismo año en los incendios de Los Ángeles o la Dana de Valencia. Hay estudios que vinculan la potencia explosiva que tuvo esa Dana, se puede atribuir ya a un cambio en la temperatura, al cambio climático, al aumento de la temperatura de la superficie del mar Mediterráneo, trasladó muchísima de esa energía a lo que luego provocó la Dana, como es por ejemplo este desastre que hemos visto. Es decir, ya son desastres que tenemos en nuestra propia puerta, ¿no? Que afecta a comunidades desde el Amazonas hasta el Sahel. Es algo global, este es un problema global. Estos son comunidades del Sahel que han tenido que ser abandonadas por el avance de la arena del desierto. Es decir, pueblos abandonados que se desplazan, generan conflicto, porque donde se desplazan intentan cultivar, por ejemplo, y chocan con zonas nómadas de ganadería transhumante, que es incompatible con una agricultura estable. Entonces, bueno, pues muchos de los conflictos que estamos viendo tienen este tipo de origen, ¿no? Y por supuesto, pues ya Oceanía, que es que van a desaparecer países enteros bajo el agua, ¿no? Entonces, llegamos a la parte ya un poco de los refugiados climáticos. Los refugiados climáticos están ya estimados, ¿cuánto puede llegar a ser? Estamos hablando de informes del Banco Mundial, nada sospechoso de ser una ONG, digamos, progresista. Hizo un estudio en el cual se estima que 216 millones de personas de África, Asia y América Latina van a tener que abandonar su hábitat en los próximos 30 años. Este es un informe del año 2021, estamos hablando ya de los próximos 25 años. Eso es un estudio del Banco Mundial diciendo que los territorios donde viven estos 216 millones de personas ya no van a ser capaces de sostener la vida de esos 216 millones de personas. Y obviamente esta gente se va a desplazar. Y ya está ocurriendo. Es decir, estos son datos, lo más actualizado que hay, probablemente en marzo salgan los datos del año 2025. Solo en el año 2024 se provocaron 65 millones de nuevos desplazados internos.
no es que en el año 2024 hubiera 65 millones de desplazados, es que hubo 65 millones de nuevos desplazados internos, según la estadística de las Naciones Unidas y del Consejo Noruego para los Refugiados, que es probablemente la fuente de información más fiable en cuestiones de refugio. Y estos millones de desplazados internos se dividen básicamente en dos categorías. La categoría representada por el color azul, que son 45,8 millones, se debe a desplazamientos debido a desastres naturales, a fenómenos como sequías, tormentas, inundaciones, desastres naturales. Y otros 20 millones de desplazados por conflictos y violencia, que es lo que hasta ahora hemos tenido más en la imagen del refugiado que huye de un país y se desplaza. Y de hecho, buena parte de estos efectos de violencia tienen en su origen, como he estado comentando, el propio conflicto climático detrás, por la competencia por la tierra, por los pocos recursos que van quedando. Pero básicamente estas dos categorías. Esta cifra es para recordarla, es decir, 45 frente a 20. Está habiendo muchos más refugiados ahora mismo que se desplazan por causas climáticas que por causas de violencia. Y aquí está incluido todos los conflictos recientes, incluido la zona del Congo, de Chad, etc. Y si profundizamos un poco más, debido a tormentas 25 millones de desplazados, debido a inundaciones 20 millones, incendios, etc. Y vemos dónde más ha afectado. Es decir, esta es una información que detalla más las causas de ese grupo grande que podríamos hablar de refugiados por causas ambientales, climáticas, desastres ambientales, se va analizando por todos los efectos. De hecho, los que no están relacionados con cambio climático, podríamos hablar de 150.000 de desplazados por terremotos, frente a los 40 millones de causas más bien climáticas. Bueno, ¿cuánto hay en la estadística oficial de Naciones Unidas? Pues 43 millones de refugiados que, a diferencia de los desplazados, son aquellos que cruzan una frontera. Este es un concepto importante porque a veces la estadística se mezcla. Los desplazados internos son los que se mueven dentro de su propio país. Los que llegan a cruzar una frontera ya son refugiados. Y Naciones Unidas oficialmente, por los acuerdos de Viena, solamente trata y contabiliza refugiados por causas de violencia y conflictos. Entonces, lo que publica en sus informes son los refugiados por violencia y conflictos armados. Esto es el acumulado de 43 millones. Los propios Naciones Unidas son conscientes de que esta contabilidad no está incluyendo a los refugiados climáticos, pero lo sabe y está haciendo una contabilidad a partir de informes que no tienen el mandato de la Convención de Viena, pero gracias a este tipo de informes que está sacando, el marco general y el plan estratégico, lo llaman el Alto Comisionado para la Acción Climática. Este es un poco el recoveco que ha encontrado Naciones Unidas, el Alto Comisionado para Refugiados, para poder trabajar también con refugiados climáticos, porque no tiene el mandato en principio de la Asamblea. Dicen, ¿y por qué no lo abordan? ¿Por qué no abordan una modificación de los convenios de Ginebra y de Viena y cambiar el mandato? Dicen, es que la coyuntura ahora es tan mala a nivel político internacional que más nos vale dejar las cosas como están a nivel legal y trabajar en los resquicios que nos dejan. Y esos resquicios ahora mismo son estas dos acciones, de tal manera que Naciones Unidas está también dando soporte a los refugiados climáticos. Pero, sin decirlo, hay que mantener el debate social en Estados Unidos con las represiones del ICE, contra los inmigrantes. Se está generando una preocupación artificial en la población, que sale en las encuestas, de la invasión de los inmigrantes, de que los inmigrantes son las causas de nuestros problemas. Y ese debate se está utilizando y manipulando de manera muy sucia, con intereses políticos. Pero realmente no hay base para ello, no hay cifra defender. Y voy a intentar parte. No hay absolutamente ninguna amenaza de invasión de inmigrantes.
que no es lo mismo que decir que no estén llegando inmigrantes, que están llegando muchos, pero la imagen de la invasión de las pateras que llegan a nuestras costas y entonces se meten y son inmigrantes sin papeles, está muy alejada de la realidad. Y si eso genera alarma, es porque esa alarma se está magnificando de manera totalmente irresponsable por los medios de comunicación. Para mí es un falso mito esto de la invasión a Europa. Debemos saber que el 80% de los refugiados que hay a nivel mundial se quedan en el país siguiente a su frontera. Como os decía, los refugiados son los que cruzan una frontera. Bueno, pues el 80% cruzan una frontera y se quedan en el país de al lado. De tal manera que Irán y Pakistán acogen más del 90% de los refugiados afganos, porque han cruzado y se han quedado en campamentos de refugiados. En el Sáhara Occidental, otro tema de triste actualidad, el 100% de los refugiados están, bueno, pongamos 99% de los refugiados están en Argelia, los campamentos de Tinduf, han cruzado una frontera, no llegan a Europa, es una minoría la que llega a Europa. De hecho, menos del 5% de los que son refugiados solicitan asilo en Europa y la mayoría son rechazados, estas solicitudes de refugio y de asilo. La causa climática no está como causa, entonces todo el que solicita refugio tiene que solicitarlo por persecución política, por causa de violencia, etc. Y la política europea ha cambiado, se está rechazando la gran mayoría. Eso deja la ventana a la irregularidad. Hay menos de un 5% de lo que llega de manera irregular. Y luego la imagen del salto en patea solamente realmente afecta a una minoría, como veremos tristemente dramática por la cantidad de muertos que genera, pero el 90% de la inmigración que llega a Europa llega en avión. Y es inmigración que llega sin documentación, se queda y luego tramita su regularización. Pero el 90% viene en avión. Entonces, la imagen esta del asalto de las pateras es totalmente falsa. Lo que está provocando la falta de canales oficiales de generosidad en la concesión del refugio y, por supuesto, de la consideración del refugiado climático como una categoría que debería ser legal para que en nuestra normativa se acepte como causa de desplazamiento, hace que haya un drama en el intento de llegar de manera irregular a nuestros países. ¿Vale? Estamos hablando de 45 millones de personas que están refugiadas, parte de ellas intentan llegar a cruzar fronteras de manera irregular y en el año pasado se hizo un acumulado de cuentas de tal manera que solo en el Mediterráneo, ahora mismo el Mediterráneo es a nivel mundial, la frontera que más muertes ha provocado en los últimos años. Es decir, más que la frontera del el éxodo de los rohingyas en Birmania, más que la terrible frontera de Estados Unidos con México, más que cualquier otra frontera del mundo. Ahora mismo la frontera que más muertos ha generado, y la contabilidad desde el 2014 es más de 32.000, con ciertas oscilaciones anuales, en 2025 ha bajado, es Europa. Es la responsabilidad de la llegada a Europa, la gestión de Europa de esos flujos. Y de hecho, hemos tenido imágenes dramáticas de los últimos años. Todo esto está perfectamente documentado y hay vídeos que lo explican muy bien. Se pueden utilizar como recurso formativo también. Los incendios en los campamentos de Moria o la valla de Melilla en el año 2022, que son estos intentos de llegada irregular, que es lo que está provocando el drama. Las muertes se provocan en esa vía, cuando es algo que es doblemente inhumano, porque estamos viendo que más del 90% de los que intentan llegar, llegan en avión, pasan el control de pasaportes y luego se quedan. Podemos discutir su derecho a ello, el por qué lo hacen, etc. Pero por ese falso intento de vendernos la idea de que hay un Frontex que está controlando las fronteras, están generando miles de muertos. Y esa lo saben los políticos que están diseñando las políticas migratorias a Europa. Es
inhumano porque estadísticamente es poca gente, pero son 32.000 personas muertas. ¿Frente a cuánto? ¿Frente a cuánto? En el Canal de la Mancha también. En Canarias, donde esta foto trae una señal de esperanza, porque fue una foto en la cual el 6 de enero de 2025, hace ahora poco más de un año, nació una niña en una de las balsas que llegaron a Canarias. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las cifras hoy en día? Actualizado con el último informe de Caminando Fronteras y el propio Ministerio del Interior, este fin de semana. Dije, bueno, a ver, igual ha salido ya algún dato del 2025. Pues tenemos dos datos. Que entre el 1 de enero y el 15 de diciembre, más de 3.000 personas perdieron la vida en esta zona de frontera. No ya todo el Mediterráneo, sino solo los que han intentado llegar a nuestro estado, al Estado español, ya sea la vía mediterránea o la vía canaria, ha generado 3.000 muertos contabilizados, a los cuales se suman en torno a 70 embarcaciones que se sabe que salieron y que no llegaron. No se sabe cuánta gente iba en esas embarcaciones. Y lo que también indica esta información, el año pasado fue más alto, o sea, el año pasado fueron 10.000 personas, fijaros esas oscilaciones, habría que estudiarlas también a qué se deben, tiene mucho que ver con las políticas de Marruecos, con los intereses de Frontex, etc. Pero el año 2025 es de los que más bajo ha tenido y el año pasado de los más altos, estamos justo en mitad de una oscilación. Pero hay un efecto que se viene confirmando ya en los últimos años. Se ha desplazado la ruta del Mediterráneo hacia Canarias, que es mucho más peligrosa y mucho más arriesgada. Y entonces, bueno, aquí están las cifras actualizadas del último informe de Caminando Fronteras, que ya está disponible. De hecho, tiene cifras hasta el 15 de diciembre. Pero bueno, lo han hecho público hace una semana. Salió en la rueda de prensa estas cifras. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hacer ante esta emergencia? La emergencia es la emergencia humanitaria de esta situación, de la gente que sale de su territorio sin capacidad de retorno, porque esa es quizá otra de las características del refugiado climático frente al refugiado convencional. El refugiado convencional que huye de su país por persecución política o por guerra tiene en su expectativa, al final, un retorno. Podrá ser más rápido, podrá ser más lento, pero siempre tiene la esperanza de ese retorno. El refugiado climático que huye de su territorio, porque ese territorio ya es inhabitable, ya no puede volver. Es un refugiado que pierde la esperanza del retorno. Entonces, es una característica psicológica incluso diferente, ¿no? Es una emergencia creciente. ¿Cuántas tenemos en el Estado español? Por centrarnos ya un poco, pues ¿qué cifra hay ahí? En el año 2021 había 5.300.000 para un total de 47 millones de habitantes. En el 2024, casi 49 millones, de los cuales 6.700.000 son inmigrantes regularizados, con papeles, que viven legalmente en nuestro país. ¿Vale? Esta es la cifra. Somos un país con una capacidad importante de incorporar a nuestro mercado de trabajo a los inmigrantes. Es más, el incremento entre 2021 y 2024 ha sido de 1.589.000 habitantes, de los cuales 1.350.000 son inmigrantes. El 85% del crecimiento del censo del Estado español se debe a la llegada de inmigrantes. Y es lo que está en gran medida sosteniendo nuestra economía. O sea, estamos hablando de cifras de millones perfectamente integrados en el mercado de trabajo, de los cuales 1.300.000 son el 85% del crecimiento demográfico de nuestro país en los últimos 5 años, frente a 30.000 fallecidos en el Mediterráneo, 3.000 en Canarias. O sea, 3.000 son 3.000 nombres, personas que estadísticamente y el impacto que eso tiene en amenaza, en impacto económico, en la capacidad de nuestro país de acogida, es insignificante en lo económico. Y es gigante en lo humanitario, y gigante más en lo que nos interpela en las conciencias. Porque si estuviéramos hablando de las cifras al revés, que tenemos asimilados 100.000 y vienen 6 millones, pues sería un problema importante. Pero no, hay asimilados e integrados en nuestra economía 6 millones, y de lo que estamos hablando es de 3.000 muertes al año, evitables. Ese es el debate dramático de la inmigración. ¿Y de dónde viene la mayoría? Bueno, pues Marruecos es el principal país.
y no porque pasen por Marruecos población subsahariana, no, porque la gran mayoría, el principal colectivo de inmigrantes de nuestro país son marroquíes, de nacionalidad marroquí, seguidos de Rumanía, Colombia e Italia. Estos son los 4 países con más inmigrantes según la estadística del Ministerio. Y en cuanto a la inmigración irregular, pues bueno, oficialmente no hay datos oficiales. El Estado español sabe cuántos hay, las ONG se lo dicen, los estudios académicos se lo dicen, pero no aparece ninguna información oficial. Hay un estudio muy interesante, publicado hace unos años, que han hecho modelos que permiten extrapolar y saber que ahora, a finales del 2024, había entre 390.000 y 470.000 inmigrantes irregulares. Es decir, a esos 6 millones se añade en torno a medio millón más. Estas son las cifras que hay que manejar. Muchos de estos están también integrados en la economía, pero en la economía sumergida. Pero esta es la cifra. Y de hecho, la última iniciativa legislativa popular para recogida de firmas pedía una regularización de en torno a 400.000 personas. Está parada, a pesar de haber conseguido todas las firmas necesarias para ser tramitada en el Congreso y haberse aceptado en primera instancia el debate, por estrategias parlamentarias bastante maquiavélicas, pues se ha pospuesto. Lleva un año parado en periodo de enmiendas. Se ha dejado, no conviene ahora, no le conviene al gobierno abordar la legislación de la regularización. Y lo que vienen, pues es, ya sabemos qué tipos de trabajo hacen los inmigrantes. Cuidar a nuestros mayores, hostelería, se supone que somos un país donde uno de los principales rubros de nuestra economía es el turismo, sostenida en mano de obra fundamentalmente inmigrante, y por supuesto el agroalimentario. Y bueno, y esto es la fría estadística laboral, pero es que se pide mano de obra y luego vienen personas. Es decir, esas 6 millones de personas no es meramente un dato estadístico y una persona que trabaja en una empresa a la que luego, cuando acaba la jornada laboral, ya no queremos ver en el bar tomándose el café. Ese es el debate. Se pide mano de obra y vienen personas. El problema es que el sistema judicial no los considera personas. Tenemos lo que pasó en el Tarajal con 14 personas muertas y se archiva la demanda. Es decir, se tienen las imágenes, se tienen los vídeos, se archivó la demanda. Y cada una de estas personas tiene su familia. Esta es la familia de Dauda Mohamed, que es una de las víctimas del Tarajal, que quedan en su país. Tenemos el caso de Eleazar Blandón, de Nicaragua, muerto en Lorca. Estábamos en Murcia nosotros en aquella época, en un golpe de calor. Lo recogieron en la furgoneta, lo dejaron tirado en la puerta del hospital, cuando ya estaba muerto. Y hace unos años había pasado algo similar con ecuatorianos que viajaban en una furgoneta. Los únicos culpables que se han encontrado, primero en el caso de la furgoneta y ahora en el de Eleazar Blandón, que salió el juicio que se puso, han sido los encargados, a pie de obra, en este caso a pie del campo, que era también un inmigrante. Es decir, el capataz de turno ha sido el único condenado que ha habido por negligencia. Pues ni los nombres de las empresas, ni quién es el capital que hay detrás de esta explotación agraria, etc. El único condenado que ha habido en el juicio ha sido el inmigrante que también estaba al cargo de esa cuadrilla. Y la prensa, en este caso recogía en Murcia una captura de pantalla de un día, el 3 de agosto del 2020, esta la capturé yo porque me pareció espectacular. Un resumen que lo mantengo porque esto eran los titulares de La Opinión de Murcia, que es el periódico junto a La Verdad, que se lee en Murcia. Al menos 4 de los inmigrantes que llegan tienen coronavirus. Fijaros en qué fecha estamos. Más de la mitad de los inmigrantes huyen de un centro de Cabezo de Aza. Cerca de 60 inmigrantes en cuarentena se fugan del pabellón. El Ayuntamiento de Cartagena culpa a la delegación de gobierno de la fuga de inmigrantes. 100 inmigrantes se alojan en Moratalla y vienen más pateras. Esto eran todas las noticias, o sea, en secuencia, desde la primera a la última, las primeras que seleccionó el periódico para informar. ¿Y qué pasó? Esos mismos días salieron la gente a atacar a los inmigrantes, a los autobuses que los estaban trasladando del puerto de Cartagena, donde había llegado alguna patera. Atacaron los camiones, no querían, o sea, pedradas, porque pensaban que les traían el coronavirus o porque simplemente con este tipo de informaciones acabas pinchando unos instintos muy feos que salen y afloran y la masa al final se crece con este tipo de cosas. Pero estos son también recogidos de la prensa, está grabado en vídeo, ¿vale?
Y lo curioso es que esta gente que iba a apedrear autobuses llevan aquí una camiseta de SOS Mar Menor, para que veamos las contradicciones que podemos llegar a tener. Es decir, gente que está defendiendo salvar el Mar Menor y luego acaba yendo a apedrear autobuses, ¿no? O sea, complicado. Pero más recientemente, este mismo verano, recordaréis el caso de que hay un asalto a un anciano en Torre Pacheco por la noche, una paliza que se graba en vídeo, y eso se manipula y se distribuye por redes sociales en vídeos que dicen que es un ataque a este anciano, que eran falsos. Los vídeos que circularon no eran ancianos, eran otros vídeos, donde se acusaba a inmigrantes del ataque. Y eso era falso. Hubo el ataque. El hombre fue atacado y salió con una foto en la prensa con la cara magullada, pero los vídeos que circularon fueron falsos. Y generaron 138.000 respuestas entre el 6 y el 22 de julio en redes sociales, llamando a la cacería de inmigrantes, cosa que aprovecharon los grupos de extrema derecha de todo el Estado para convocar, y era así, cacería de inmigrantes, que provocó una semana de incidentes entre el 15 y el 20 de julio del 2025 en Torre Pacheco, Murcia. Y estos son organizaciones de extrema derecha, pero es que la delegación de gobierno tardó 3 días en reaccionar. Hubo 3 noches de asalto a tiendas, de quemar puestos de kebab, de atacar las casas de inmigrantes, donde la delegación de gobierno no desplegó ni un policía ni un guardia civil. ¿Dónde estaban? En un conflicto laboral en Cartagena, porque había una lucha de obreros del astillero de Cartagena por la defensa del puesto laboral. La mayor parte de las fuerzas de seguridad que tenía a su cargo la delegación de gobierno, gobierno nacional, había enviado a estas fuerzas de seguridad a Cartagena a contener a los obreros. Y no enviaron ninguna agente a Torre Pacheco a parar esto en 3 días. O sea, esa es la realidad. ¿Quién fue a montar un meeting al segundo día? El líder de Vox en Murcia. El líder de Vox en Murcia, dando un meeting. Y lamentablemente, ¿cuál es el resultado? Que en verano del 2025 subió Vox en las encuestas. Y las encuestas que se mantienen hoy en día en Murcia es que Vox ya ha superado al PSOE como segunda fuerza en la región de Murcia. Y se disputa el primer puesto con el Partido Popular. También hay la respuesta de la solidaridad y del apoyo a los inmigrantes. Y ha habido muchísimos ejemplos en Murcia y en otros lugares. Aquí hay algunos ejemplos y entre ellos pues quiero citar este, que es especialmente interesante y muy cercano, que no sé si habéis oído hablar de este caso, pero se hizo una campaña en la cual durante la corrica de hace 2 años, 36 personas migrantes en el grupo de la corrica cruzó el puente de Bayona, el puente del Bidasoa, y bueno, se disgregó luego en Francia. Y entonces identificaron con supuestas fotografías, que luego había gente incluso acusada que no estuvo allí, pero la Fiscalía francesa acusa a varias personas de haber colaborado en el tráfico de personas y les pide 10 años de cárcel. Les llaman a juicio en Bayona. Entonces se hace una campaña importante, el fiscal pedía 10 años de cárcel y 750.000 euros de multa. Entonces hay una campaña de autoinculpaciones, de gente que dice, yo estuve allí y yo ayudé a que cruzaran. Conseguimos más de 3.500 autoinculpaciones. Entonces eso ha generado una campaña importante y cuando se celebra el juicio el 7 de octubre, el fiscal retira los 10 años de petición de cárcel e identifica de los 6 que había a 4 de ellos y les pide entre 1.500, creo que había una persona que pedía 3.000, pero 1.500 euros de multa. Entonces se celebró el juicio, el fiscal rebaja las peticiones a ese punto y estamos un poco pendientes de cuál es la sentencia definitiva, pero llegaron a pedir 10 años de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, la acción al final tiene sus resultados. Hubo movilizaciones, hubo concentraciones, etc. Y bueno, y con esto yo ya acabo, simplemente repasando un poco lo que ha sido la charla. Tenemos el cambio climático y sus causas, ya no hay mucha discusión con esto, da mucho debate sobre justicia climática, justicia global, la responsabilidad de las multinacionales, la responsabilidad de las petroleras en particular. Los efectos ya están ahí y la vulnerabilidad en buena parte del mundo es ya tan elevada que ha provocado refugiados climáticos por millones y más que va a haber. Y
Europa está completamente de espaldas a esta realidad, o si no lo está es casi criminalmente peor, porque sabiendo lo que hay, las únicas políticas que hace es reforzar Frontex y provocar muertes completamente innecesarias en las fronteras, porque nuestro sistema económico necesita de estos inmigrantes. De hecho, tiene capacidad para absorberlos. Y si se ve la llegada de inmigrantes en su correlación con la situación económica y la demanda de mano de obra, es que es perfecta. O sea, ahora mismo no hay un problema de incapacidad de asumir. Es más, en algunas economías viene hasta bien rejuvenecer para las cotizaciones, etcétera, etcétera. Y nada más, con esto yo acabo agradeciendo a los organizadores y colaboradores no solo de esta actividad, sino de la financiación de la exposición que se ha hecho por parte de Riarte, Entre Pueblos. En este QR y en los que hay fuera en los carteles, si queréis luego podéis capturarlo y os lleva a la página web, es importante, ya estamos adaptados a las nuevas tecnologías también. Y nada más, con esto acabo y muchísimas gracias por vuestra atención. Preguntas, etcétera. Sí. Creo que tenemos todavía tiempo para... Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la exposición, pero antes de pasar a las preguntas, bueno, pues dos cositas. Una, que tenéis allí un papelito por si queréis recibir información de las charlas o queréis aportar algo para dar alguna charla, incluso ponentes o lo que os parezca bien. Y luego, como siempre, pues yo soy la pedigüeña, entonces no tenemos ningún tipo de financiación y bueno, ahí hay una cajita, si alguien quiere dejar algo, se puede hacer también donación a través de Bizum y se puede hacer también, hay un número de cuenta corriente. Y deciros que la próxima charla va a ser el 9 de febrero, que va a ser el segundo lunes del mes de febrero, como es lo habitual. Va a ser una charla, la ponente es María Cristina de la Cruz, es profesora titular de Filosofía, investigadora senior del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, y la charla lógicamente va a ir sobre filosofía, un poco visión del totalitarismo, pues un poco adaptado a la vida real, más o menos. No tenemos todavía el título de la charla. Y ahora, sin más, y perdón, pasamos a las preguntas. Que nada, levantéis la mano y yo me acerco. Muchas gracias por la charla, creo que he aprendido cosas, pero también he hecho en falta un enfoque que nos haga del tema, porque es más general. Me gustaría también saber vuestra opinión. ¿Que no funciona? Vale. Vamos a ver. Yo creo que el crecimiento de población y de consumo tiene un límite. La Tierra es redonda. No es así como infinita, larga, sino que es redonda y está toda ya ocupada, gastada y explotada. Si nada, quizá pueda caber más gente, pero no tan rápidamente. Eso yo lo hay que tenerlo en cuenta. Crecemos demasiado, consumimos demasiado. Claro, crecemos a una velocidad sin límite. Parece como si, no sé, no hay ningún límite. Ha habido intentos de límites. Recordemos el caso de China, hace 25 años. Ha tenido sus éxitos, eso es evidente. Pero no hay esa cultura de reducir o de controlar la población. Y luego el consumo. Hay que crecer más. ¿Por qué hay que crecer más? Hay que hacer un pastel muy grande. ¿Por qué? Porque como está mal repartido, hay gente que le toca un cachetín. Y para que el cachetín sea un cachetín menos cachetín, dicen, pues a crecer en vez de a repartir. Y así entonces pues, se va consumiendo cada vez más y destrozando una tierra que tiene límites y no somos conscientes de ello. Bueno, este es un enfoque que no es mío, por cierto. Lo habéis leído vosotros y yo en muchos artículos o periódicos o libros. Que, digamos, el fondo, es el fondo y como suelen ser por los fondos son muy difíciles de resolver. Bueno. Vale,
ahí ya para un debate entero. Luego podéis, si queréis, empiezo yo respondiendo, pero bueno, si luego en la siguiente ronda si alguien quiere hacer 2 o 3 preguntas o incluso responder a la pregunta, bueno, obviamente tienes toda la razón, es decir, el planeta tiene sus límites. Incluso hay estudios que, por cómo iba evolucionando la población a nivel mundial, se habla hacia una cierta estabilización por modelos demográficos en torno a 10.000 millones. Estamos ahora mismo en torno a 7.000. O sea, no es un problema tanto de crecimiento de población, porque va a haber una estabilización natural, sino de las políticas extractivistas que hay ahora, que han sido y se llevan implementando desde hace varios siglos. Es decir, hay obviamente es el capitalismo básicamente, que se basa en la acumulación de capital, ya sea monetario o de activos, y ahora mismo estamos viéndolo clarísimamente. Es decir, la motivación, la pulsión extractivista se está acelerando. Y extractivismo me refiero no solo al de combustibles fósiles, famosas tierras raras, pero el debate del decrecimiento, que es un poco lo que plantea Carlos Taibo, uno de los mayores defensores, yo le incorporaría 2 componentes básicas, ¿no? Una, el extractivismo de qué y para qué. Es decir, obviamente son decisiones que habría que tomar lo más informada y democráticamente posibles, pero por ejemplo, si queremos hacer una transición energética de los combustibles fósiles hacia las energías renovables, pues hay que pagar un precio, y ese precio a lo mejor es la minería de ciertos elementos que va a haber que extraerlos. Ahora mismo, ¿quién los está extrayendo? China. Tenemos una dependencia de China de más del 90% de los minerales, no solo las tierras raras, sino de prácticamente todo lo demás, níquel, cobalto, manganeso, etcétera, que es necesario para la famosa transición energética hacia un modelo basado en renovables. Es un debate abierto y complicado. De hecho, en Suecia se abrió ese debate y van a abrir una mina gigantesca a cielo abierto. Han movido un pueblo para hacerlo, un pueblo entero. ¿Se debe hacer eso? ¿No se debe hacer? Y el otro es la justicia, una concepción de justicia en 2 dimensiones para mí. Una justicia histórica, de ese extractivismo que arranca en el colonialismo como mínimo y sigue hoy en día igual, que obviamente no ha generado el mismo nivel de desarrollo a lo largo del planeta. Y básicamente el extractivismo, el procesado de la revolución de estos países están en posición de importar, funciona luego muy bien. Pero eso es un problema, es decir, hay una injusticia histórica en lo que ya se ha extraído y se ha utilizado. Y luego hay si nos fijamos en una foto del momento presente, hay una injusticia geográfica. Es decir, seguimos extrayendo hoy en día y seguimos acumulando en los países desarrollados los recursos que deberíamos ser capaces de repartir mejor. Luego, decrecimiento es posible. Es decir, paradójicamente, los países que ya han abordado un cierto decrecimiento son los países desarrollados. La economía norteamericana y la japonesa han alcanzado crecimiento económico con menos intensidad energética, es decir, consumiendo menos recursos y menos energía, han conseguido crear más riqueza. O sea, no es exactamente el decrecimiento al que se refiere Carlos Taibo, pero ahora mismo en modelos económicos avanzados ya se ha demostrado que la intensidad energética de crecimiento negativa es posible. Es posible. Y hay otra estadística muy interesante de Naciones Unidas que representa una curva del índice de desarrollo humano frente al consumo energético, que podría extrapolarse a consumo de otras materias, en 2 ejes. El índice de desarrollo humano crece enormemente rápido con el acceso a los primeros kilovatios hora de consumo energético por persona, y tiene una curva y se estabiliza, ¿vale?, de tal manera que consumiendo 1/3 aproximadamente de lo que consumimos en los países desarrollados, se alcanza un índice de desarrollo humano en torno a 0,8, a partir del cual el resto del consumo energético es superfluo. No incide nada en una mejora del índice de desarrollo humano. Es decir, los que estamos en esta parte final de la curva podemos permitirnos el lujo de consumir menos manteniendo nuestro índice de desarrollo humano, pero los que están aquí abajo necesitan seguir accediendo para encontrarnos en el codo donde da la vuelta esa curva de Naciones Unidas. De tal manera que ese sería un poco mi aporte al debate del decrecimiento. Pero claro, me extendí un poco porque es que has dado en el clavo
de uno de los grandes debates, digamos, en el ámbito del debate ecologista, progresista, etc. Hombre, con los datos que has dado, pues resulta evidente, ¿no?, que el cambio climático existe. Claro, nosotros en nuestra sociedad desarrollada, de alguna forma, no somos muy conscientes de ello. Son las zonas más pobres las que realmente lo están sufriendo. Las zonas en las que están las multinacionales también, que son con la emisión de combustibles fósiles las que están creando de alguna forma el cambio climático. Y hay fenómenos extremos. Es cierto que de un tiempo a esta parte pues se han empezado a abundar los tsunamis, los incendios, bueno, parece evidente que lo hay. Luego está el debate de las energías, ¿no? Las energías fósiles, o sea, son contaminantes, ya sabemos, y claro, las energías renovables tienen que ser la alternativa en principio, pero tampoco son estrictamente limpias, porque toda energía, por el mismo hecho de ser energía, es contaminante de por sí misma. No sé qué te parece, desde luego, lo de que incide en las zonas más pobres, eso sí tiene algo de verdad. Y luego las energías, ¿qué te parecen las energías? Porque claro, dicen que tienen metales pesados, bueno, pero bueno, en teoría tiene que ir por ahí, ¿no? Bueno, lo primero, obviamente, está incidiendo mucho más en países más vulnerables y menos adaptados. Esto coincide pues con el cinturón del Sahel, el sureste asiático, zonas de América Latina. Ahí es donde más está incidiendo. Pero también empieza a incidir en el mundo desarrollado, de tal manera que lo empezamos a ver más cerca. Y eso quizás es importante y debería hacernos conscientes de que este es un problema global que nos afecta a todos, en distinta medida y de manera injusta en distintas medidas, porque lo están sufriendo más quien menos lo ha provocado, lo están sufriendo menos quien más lo ha provocado. Y respecto a la otra cuestión, estoy totalmente de acuerdo. Las energías renovables no son de emisiones netas cero. Tienen un balance energético, tanto en consumo de materias primas como en el propio consumo de la energía que se ha consumido fabricando un panel solar, fabricando un molino de viento. Estos sistemas devuelven con creces la energía que se ha consumido, es decir, que el balance neto de emisiones sí que puede ser de cero de netas emisiones, pero no tienen impactos nulos. Entonces hay que hacer una aproximación que se llama análisis de ciclo de vida, la ISAC-LASERNE, que incluye un montón de categorías de impacto, están reguladas por estándar, donde hay, por ejemplo, consumo de recursos minerales, consumo de territorio, por ejemplo, cómo afectan las renovables fotovoltaicas al paisaje, los molinos de viento. Ese es un debate que hay que hacer, es decir, qué precio tiene cada cosa que estamos dispuestos a sacrificar y hacia dónde queremos caminar. Entonces, en el debate de las renovables también hay modelos. Las renovables tienen una ventaja, primero, que el recurso en sí está distribuido por todo el planeta. Lo que no está distribuido es la tecnología y las capacidades de fabricación de esos módulos. Entonces, ese es otro tema. Y tiene una ventaja, y es que es modular. Tú puedes instalar 2 paneles solares y un pequeño molino de viento y eso te funciona. Y te genera los kilovatios hora que puede generar ese panel solar. Puedes multiplicar eso por 1 millón y montar 1 millón de paneles solares y generar 1 millón más de energía con ese panel, simplemente añadiendo. No es diseñar una central con unas capacidades distintas, es un poquito más difícil. Con lo cual el modelo lo tenemos de energía renovable sí, pero no así, como dicen. Sí, porque podemos empoderarnos y ser nosotros los dueños de nuestra propia energía a nuestra escala individual, de pequeñas colectividades, de cooperativas energéticas, etc. O las mismas energías renovables, ya sean fotovoltaica o eólica, dejarlas en manos de los de siempre. Que nos llegue Iberdrola, nos monte una planta de 300 megavatios, para los cuales hay que tener 300 millones de euros, que solo lo tiene Iberdrola. Y es la misma energía renovable. Entonces hay un debate político y socioeconómico también de dentro de las renovables hacia qué modelo queremos ir. El centralizado de toda la vida, donde ellos controlan y al final te dan el enchufe para que tú les pagues a ellos, que es sustituir el modelo, en vez de generar con fósil, generamos con renovables, pero en manos y de arriba abajo y como hasta ahora, o la posibilidad que nos dan las renovables, que bien utilizadas, pues abren otros modelos y otras posibilidades. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en las mapas que has puesto de predicciones y todo eso, claro, eran sobre todo sobre las temperaturas.
Pero también hay proyecciones sobre las precipitaciones. Claro, el balance total de precipitaciones no se altera porque si se va a evaporar más, también va a llover más. Y hay regiones que salen ganando, es decir, que va a llover más de lo que llueve ahora, y hay regiones que salen perdiendo porque va a llover menos de lo que llueve ahora. Y una de las que sale ganando, y llama la atención en esos mapas del IPCC, es el Sáhara, precisamente. Toda la región del Sáhara va a llover más. Llueve muy poco, ahora, y aunque llueva más, no será mucho, pero se ve beneficiada. Y mientras la región mediterránea, por ejemplo la península ibérica, vamos a salir perdiendo, somos perdedores, pues hay otras regiones que van a salir ganando. Eso también se puede incorporar en el comentario, ¿no? Sí, me he elegido algunas gráficas. El informe, el 1, el de evidencias climáticas con todos los datos y proyecciones, es de 700 y pico páginas y obviamente incluye mucho más. Yo no es que haya seleccionado un poco las que más cuadran, ¿no? Evidentemente va a haber distribución de lluvias. Lo del Sáhara no es tan así, quizá un poquito en Sáhara Occidental sí, porque va a entrar más tormentas. De hecho, ha habido tormentas ahora en los campamentos saharauis de refugiados que han provocado inundaciones. Pero en general en el Sahel y en la frontera norte, digamos, de la aridez, que es la que nos afecta en Almería y en Murcia, eso, la tendencia global es a menos precipitaciones. ¿Dónde va a haber más precipitación? En la zona de los monzones actuales se van a ver incrementados y en zonas áridas, pero con lluvia torrencial. Es decir, no es lo mismo una estadística de lluvia anual repartida a lo largo del año y con una lluvia moderada, etcétera, que de repente ocurra, pues como ocurrió con la Dana, que te cae la lluvia de un año en 12 semanas. Entonces, la estadística a veces se pierde un poco por eso, porque tú ves la estadística de precipitaciones anuales y esa ya está escondiendo fenómenos muy violentos que provoca eso. Pero obviamente hay alguna zona, por ejemplo en zonas de Siberia, se van a ver beneficiadas, porque hay zonas donde el permafrost se va a congelar y va a permitir aumentar la frontera agraria. Eso tiene un problema, es que el permafrost libera CO2, libera metano a la atmósfera, con lo cual va a haber un problema. Otra cosa que dicen que económicamente sería interesante es que el Ártico se va a poder circunnavegar, y eso tiene mucho que ver con el tema de Groenlandia también. Se va a dar una ruta hacia China y Asia con barcos por el norte. Otro tema, es decir, afecta. Pero globalmente el monto total de los impactos económicos y sociales está recogido en un informe que se llama el informe Stern. No lo he incluido aquí porque bueno, al final falta de tiempo y falta de espacio, pero se llama el informe Stern de los impactos económicos del cambio climático, que también tiene dos versiones, la del 2015-16 y otra versión actualizada del propio Stern, que es alguien que encargó el gobierno conservador británico, se llama Lord Stern porque es un economista muy reconocido, pero esto fue un informe del gobierno británico, y dijo que los impactos económicos del cambio climático superan con creces los beneficios locales que en algunos puntos podría haber. Y ese se llama el informe Stern, que os recomiendo si queréis buscarlo. No he traído datos de él, pero dice básicamente ese mensaje. Y fue muy potente porque lo dijo el gobierno conservador británico, ese informe. Entonces las aseguradoras ahora mismo han subido los precios de las aseguradoras, se han disparado, seguros agrarios, etcétera, en parte por el efecto del cambio climático. Y por supuesto el pago de los desastres que hay que reparar, etcétera. Entonces sí que hay puntualmente, y de hecho en alguna de las gráficas podéis seleccionar unas poquitas, sí que por ejemplo había enfriamientos locales en algunas zonas geográficas, basadas en modelos, y redistribución de lluvias. Pero el efecto de lluvia torrencial destructiva va a ser más fuerte en las zonas de monzón donde ya llueve y puntualmente en otras. Por ejemplo en Almería podríamos ver riadas tipo Dana en el futuro. No sé si mientras alguien Sí. se anima, yo voy a hacer tú. Ay, perdón. Nada, yo solo quería decir, bueno, que me ha encantado la charla, por cierto. Me parece muy descorazonador todo, ¿no? Y yo tengo un amigo que escribió un libro que se llamaba Jesús Campanari, ¿y yo qué puedo hacer, no? Entonces la cosa es traerlo a nuestra vida diaria o cotidiana, porque parece que lo vemos como que lo hacen las grandes empresas, las petroleras, el no sé qué. Pero tal vez también nosotros tengamos cierta responsabilidad a nivel individual o colectiva sobre el cambio climático y no los refugiados, ¿no? Entonces me gustaría saber, pues eso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué hacer, no? O sea, ya hizo alguno hace mucho tiempo la pregunta esa del qué hacer.
no es fácil, o sea, yo creo que la actividad social en colectivo es quizá lo más valioso y hay acciones desde el punto de vista, por ejemplo, de intentar cambiar nuestros modelos de consumo, por ejemplo, intentar participar en organizaciones que más bien desde la parte de la ecología están siendo activistas en esto, incluso presionando para que el modelo de un supuesto desarrollo de energías renovables sea más acorde a lo que he comentado, ¿no? Más distribuido, con menos impactos, etcétera, que lo que hay. Entonces hay opciones, por ejemplo, desde esta parte, pues Ecologista de Nación, que es copartícipe y colaboradora en este tipo de actividades, ofrece plataformas para colaborar. Y luego, pues muy relacionado, pero en otro ámbito completamente distinto, está, por ejemplo, la solidaridad con los inmigrantes. Es decir, hay bastantes, desde colectivos como los colectivos Acoge, colectivos, centros de acogida, como Inceano, por ejemplo, centros que hay, Refugiatuak, por ejemplo, es una red importante, y son centros donde se traslada primero una solidaridad y un apoyo a la primera llegada, y luego, sobre todo, el normalizar la llegada de inmigrantes. Es que el problema que hay es que el discurso del odio está muy implantado. Y se puede crear hay un riesgo de un conflicto social de choque rentabilizado por la extrema derecha que nos haga ver cosas muy feas. Es decir, no hay ningún tipo de ética que restrinja a ciertos medios de comunicación y a Vox y a la extrema derecha poner al inmigrante en la diana porque les interesa políticamente. Y eso lamentablemente está enganchando. O sea, el otro día salió una estadística del INE donde la inmigración ya aparecía en cuarto lugar en la preocupación de la población. Detrás de la vivienda, la subida de los precios y aparecía la inmigración. Cuando ¿a quién le está perjudicando la inmigración? O sea, hablas en concreto, dime algo que te haya perjudicado. El problema es que, por ejemplo, es muy difícil porque hablas con el vecino, hablas con la vecina, y entonces ha ido al centro de salud y le ha tocado esperar 2 puestos porque los 2 que tenía delante pues son inmigrantes. Y eso genera malestar. Entonces es un problema importante, porque además coincide que nos están deteriorando todo lo público. Las políticas públicas y a nivel global que deberíamos diseñar democráticamente deben incorporar la dimensión inmigrante. Primero porque vienen, trabajan y cotizan y pagan sus impuestos. Y luego porque si degradamos lo social, lo colectivo, lo de todos, lo que provocamos es el conflicto por abajo. De los pobres contra los pobres y el pobre que ha llegado contra el que tiene por debajo. Y yo he visto debates de inmigrantes que han llegado hace 4 años y consiguieron sus papeles diciendo barbaridades de los que estaban llegando en patera ese mismo verano. Y eso es así, es que es así. O sea, entonces eso requiere pues, un trabajo, un tratamiento, una educación, etc. Y esos son retos. Pero yo creo que para mí el activismo social, cada uno donde se sienta más cómodo y trabajando en colectivo, porque además uno se siente más acompañado y trabaja mejor. Entonces, pues para mí es la respuesta, ¿no? Cooperativas de consumo y tal, hay también un montón. Ahora mismo está viendo el debate de Mercosur y del modelo agrario que queremos y es un debate que deberíamos tener, es decir, la seguridad alimentaria nuestra, el agricultor está recibiendo cada vez menos ingreso por su producción, estamos pagando cada vez más en los supermercados por la misma cantidad de comida. ¿Qué está pasando en medio? Eso hay que analizarlo, eso hay que verlo y hay que intentar pues, encontrar respuestas colectivas, que además son muy comunes, lo que podemos ver aquí, salvando las distancias, pero hay hermanamientos entre Movimiento Sin Tierra de Brasil con sindicatos agrarios de Euskal Herria, que están encontrando problemas, salvando la geografía y salvando la distancia económica también, similares. Y de un hermanamiento, y se han visitado, ellos han venido aquí, y la gente que ha ido allí, etc. Por poner solo un ejemplo. Sí, en esto yo te quería hacer una pregunta más de cómo nos afecta aquí, ¿no? Es decir, en la reunión que has empezado hablando del petróleo de Venezuela, ¿no? La reunión que ha tenido Trump,
uno de los más, diríamos, que ha demostrado más apoyo y diría más entusiasmo ha sido Johnny Ive. Es decir, en él que es capaz de asumir ese petróleo que es muy pesado y difícil de refinar, pero que él estaría, yo no sé si él estaría dispuesto a utilizar la refinería de Petronor para refinar ese petróleo tan pesado, ¿no? Y qué impacto o qué consecuencias podría tener pues, para nuestra población, ¿no? Quiero decir que es algo que se debate allí, en Trump, pasando por Venezuela y llegando a Musquis. Bueno, fijaros algo que es un asalto de tropas especiales para secuestrar a un presidente, acaba teniendo un rebote aquí detrás, en Musquis, ¿no? Porque Johnny Ive, uno de los máximos representantes de las puertas giratorias en este país, pues ha ido, igual que el resto de jefes de empresas petroleras, a Estados Unidos a reunirse con Trump. Y bueno, pues sí puede tener un efecto, porque él lo que ha vendido, llamando además al Golfo de México Golfo de América para congraciarse con Trump, para su vergüenza, es decir, ofrecer la refinería de Musquis como una de las que está preparada, eso habría que verlo, porque o podría estar preparada con ciertas inversiones para procesar ese petróleo pesado, que el petróleo de Venezuela, de la franja del Orinoco sobre todo, es un petróleo muy pesado, muy denso y con alto contenido de azufre. Es decir, no es un petróleo fácil de refinar y su refinado tiene unos impactos ambientales mucho mayores que el petróleo ligero, por ejemplo, de Arabia Saudí. Entonces, lo que podría pasar, si al final acaban llegando aquí los petroleros con el petróleo pesado de Venezuela, es que el nivel de contaminación que genere la Musquis va a ser más alto, probablemente con más azufre, y habría que estudiar qué restos del cracking de las columnas saquen, pero o sea, va a ir a peor, eso seguro, no sabría cuantificarlo. Otra cosa es si eso va a ocurrir realmente, porque hay un debate, o sea, ¿qué pasa con el petróleo de Venezuela? Hemos visto que hay mensajes aquí de que no se puede consumir todo el petróleo que queda, que debemos ser capaces de dejar bajo tierra el 60% del petróleo. Eso no se sabe si va a pasar o no, pero eso lo va a marcar el mercado, la demanda de petróleo, frente a sus competidores. Sus competidores son las renovables y son otras formas de producción de energía. Estaría también el debate nuclear, que es otra cosa complicada, pero el petróleo ahora mismo está en torno a $60 por barril. Y Arabia Saudí y el Golfo Pérsico es capaz de producir petróleo mucho más barato, es decir, hasta barreras de $20-25 por barril. El petróleo que sale de Arabia Saudí se puede refinar y es rentable. El petróleo del fracking norteamericano, que es el que nos ha inundado a nosotros y que la Unión Europea se ofrece de nuevo lacayunamente a comprar, porque una de las cosas, además de comprarle armamento, que fue von der Leyen a decirle a Trump, es que le vamos a comprar a él su petróleo y su gas natural, resulta que tiene su barrera de rentabilidad en torno a $50-55 por barril. Y el petróleo de Venezuela se calcula que estaría en torno a $60-65 por barril. Por eso Trump ha llamado al orden a los jefes de las empresas, no para decirles, os voy a dar el petróleo que yo he robado en Venezuela, porque lo dice así, o sea, es que directamente no es que yo lo estoy diciendo, estoy citándole literalmente, sino les ha dicho, tenéis que invertir $100.000 millones para que este petróleo sea más rentable. Tenéis que mejorar la infraestructura petrolera, que estaría degradada por negligencia en Venezuela, sin duda, pero sobre todo por el bloqueo para los repuestos, porque ya estaban refinerías de tecnología norteamericana que no tenían repuestos, tenían que fabricarlos en Venezuela, pero no tenían capacidad para ello. Entonces, si no es tanto me quedo el petróleo de Venezuela, es básicamente le niego el acceso al petróleo de Venezuela a China y, en menor medida, a Rusia. Todo lo que está haciendo Estados Unidos hay que interpretarlo preparando el gran conflicto con China. Y entonces, para mí, la clave es esa. Y la clave es una que han dicho menos los telediarios, que es que por primera vez en la historia Venezuela había empezado a comercializar su petróleo denominado en yuanes chinos. Es decir, el petróleo que estaba saliendo en esos petroleros que están secuestrando iba a China y se estaba haciendo la transacción denominada en yuanes chinos y en bancos en China fuera del método SWIFT de intercambio. Por lo tanto, podían sortear el bloqueo norteamericano a Venezuela y crear hacer más débil la base de la moneda norteamericana, el petrodólar. Para mí esa es la clave fundamental, es un tema clave.
Entonces, China está muy callada, porque China está muy preocupada, porque al final China económica y tecnológicamente está alcanzando a Estados Unidos, pero está muy lejos de alcanzarle militarmente. Y hay halcones, gente muy siniestra en Estados Unidos, que yo he leído algún informe, y hay que leer la Estrategia de Seguridad Nacional, que dice, más vale tener la guerra con China antes, cuando nuestra ventaja es mayor, que esperar a que nos superen definitivamente tecnológicamente y nos alcancen militarmente. Entonces, todo lo que hace Trump tiene detrás no cosas de locos, sino una estrategia norteamericana diseñada por los sectores quizá más reaccionarios, pero va preparando el cerco para el potencial conflicto con China. Que esperemos que no haya. Para mí una de las claves ahora mismo sería intentar evitar por todos los medios ese conflicto. Pero Venezuela no es un petróleo rentable. Por eso dudo mucho que Musquiz, aunque tenga que invertir algo yo soy anónima, llegue a recibir un solo barco venezolano para refinar el petróleo pesado, porque no es rentable. No es rentable. Entonces, para quitárselo a China y que China no se pueda comercializar en yuanes, ya le basta con lo que ha hecho. La otra cosa es que no le lleve petróleo a Cuba. ¿Sí? Es un tema ya más psicológico, de Marco Rubio y demás, pero Cuba no les va a hacer falta empujar mucho más. Tiene una situación dramática Cuba económicamente, y el impacto que le puede suponer ahora dejar de recibir petróleo. Estaba recibiendo del orden de 30.000 barriles diarios que le han dejado de llegar desde hace una semana. Pues eso es otra derivada de lo del petróleo. Y un último dato que se conoce poco. Primero, Hugo Chávez no fue el que nacionalizó el petróleo en Venezuela. Fueron presidentes anteriores, y el que más se benefició de ello fue Carlos Andrés Pérez, que con buena parte del dinero que le venía del petróleo financiaba la Internacional Socialista, porque era vicepresidente de la Internacional Socialista. Eso lo dejo ahí, el CAP, Carlos Andrés Pérez, que acabó juzgado también en Miami por corrupción. Las refinerías de petróleo que quiere usar Estados Unidos para refinar el petróleo venezolano, que están construidas en el Golfo de México, costa norte, es decir, Florida, en esa zona, son propiedad del gobierno venezolano. Se construyeron en los años 70 y 80 por imposición de Estados Unidos y pagadas con dinero venezolano, porque le impusieron a Venezuela refinar su petróleo en Estados Unidos y Estados Unidos revenderle la gasolina a Venezuela, que no refinaba en su propio suelo. Tiene alguna refinería, pero las que están en el Golfo de México, algunas de ellas pertenecen al gobierno venezolano. Entonces es otro dato interesante. Y aún así, el refinado del petróleo venezolano no es rentable con precios del barril a lo que es capaz de suministrar a Arabia Saudí. Ya cierro la respuesta esta diciendo, bueno, si realmente nos creemos lo del cambio climático y hay que dejar el 60% del petróleo bajo tierra, pues el que con más razón habría que dejar bajo tierra es el petróleo pesado de peor calidad y más contaminante en su refinado y en su consumo, que es el de Venezuela, básicamente. Bueno, ese es un poco el debate del petróleo. Y para mí el conflicto China... Bueno, por ejemplo, ¿qué le pasó a Saddam Hussein? Saddam Hussein... ¿Igual se acabó la pila? No lo sé. Igual es que ya llevo el móvil encima, o sea, no me ha podido escuchar. Saddam Hussein, ¿cuándo cae? Y le dicen y derriban a Saddam Hussein. Saddam Hussein intentó empezar a comercializar su petróleo en euros, buscarlo en la hemeroteca. No lo consiguió en ningún momento. Es decir, el petrodólar, que fue algo que hizo Nixon negociado en los años 70, es la base ahora mismo de que Estados Unidos pueda tener la mayor deuda económica en cuanto a deuda monetaria del mundo. Si se le debilita la base del petrodólar, ahí tienen un problema serio. Entonces, lo de China es que para mí es una de las claves. Más importante que el que Estados Unidos quiera robar el petróleo de Venezuela, ya lo ha hecho. Y a Rusia le importa más o menos que le llegue petróleo venezolano. Si Rusia es uno de los principales productores. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por todo. Y nada, nos vemos el 9 de febrero.